Se encuentren bien, mi nombre es Francela Sánchez, yo soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas. Esta presentación va dirigida al curso de Administración para las Ciencias Criminológicas en el módulo 5. Bueno, iniciaré hablando sobre la administración y la importancia de esta en las ciencias criminológicas, ya que gracias a esta se logran procesos exitosos en la creación, por ejemplo, de políticas públicas, gestión operativa, distribución de recursos, con respecto al actuar y ordenamiento del personal, mejoramiento de procesos, entre otros aspectos de suma relevancia. El país necesita urgentemente que se realice de forma oportuna las reestructuraciones e implementaciones que permitan llevar a un cumplimiento exitoso de las metas. Por ejemplo, que se lleven a cabo las políticas públicas, las cuales se encargan de controlar y disminuir la ola de violencia que estamos viviendo. Esta misma tiene implicaciones en el gasto público, generando en temas de contención y demás de esta, gastos que no se consideraban. Asimismo, aleja la inversión porque al presentar tanta violencia el país aleja, por ejemplo, el turismo y otro tipo de inversiones que se podrían estar dedicando al país que por la violencia que se ha representado en los últimos años, pues no lo toman en cuenta, ¿verdad? Teniendo repercusiones estas a mediano y largo plazo, convirtiéndose en un fenómeno de la violencia extrema que representa un problema cada vez más difícil de contener. Asimismo, se requiere que se establezcan plazos y prioridades en términos de inversión. Seguir cubriendo con parches y con soluciones paliativas no va a mejorar la situación de violencia del país. Todo lo contrario, empeora el problema porque cuando este parche o esta solución paliativa deja de funcionar, surge a la luz las necesidades y las verdaderas problemáticas que, por ejemplo, tienen algunas instituciones a la hora de cubrir y dar recursos en el abordaje de la prevención y contención de la violencia. Se requiere un trabajo arduo para combatir esta problemática histórica, como es la corrupción que se vive en estos momentos en Costa Rica. Mismas se dan en diferentes esferas de instituciones públicas, mas se requiere de reestructuración sobre estas políticas, quitar las trabas que dejan de brazos atados a muchos y muchas que tratan de tomar las riendas de estas instituciones, siendo las mismas políticas las que le impiden ejecutar acciones en beneficio de las instituciones y del orden público. Este es un problema profundo y sistemático que requiere ser atacado desde las raíces para lograr un mejoramiento y el control de la corrupción institucional. El fenómeno de la drogadicción, por ejemplo, ha venido a ser un fenómeno que ha ido en aumento, en el que se distribuyen diferentes sustancias, algunas con implicaciones, pues los temas de drogadicción tienen implicaciones dolorosas y profundas para la sociedad costarricense y para quienes lo viven, pero en los últimos tiempos la modificación y distribución de estas ha cambiado. Se requiere inversión para diferentes actores que se encargan de la contención de la problemática, evitar que los jóvenes se involucren en el mundo de la drogadicción desde el consumo, venta y distribución, entre otras, generando un caldo de cultivo para las poblaciones más vulnerables. Es necesario un trabajo conjunto, por ejemplo, con gobiernos locales, con líderes comunales, centros educativos, y la inversión real del Estado para ofrecer recursos a estos jóvenes en temas de deporte, salud mental y física, así como recursos académicos, en donde se les ofrezca una preparación técnica académica que abarque oportunidades y preparación para el futuro de estos jóvenes. A veces surte la incertidumbre si estamos en necesidad de contratar mayores investigadores, fiscales, defensores y jueces para lograr pronta justicia y cumplirla. Pero decir que se requiere contratar más personal tal vez no es la solución exacta, aunque claro que tenemos necesidad de gran talento humano con el que cuenta Costa Rica. Más considero que es imperativo que el Estado realmente se comprometa a brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de diferentes acciones que nos van a ayudar a contener las problemáticas de esas instituciones. Y con el reordenamiento de estas instituciones también se puede lograr integrar
más personal, pero ofreciéndole condiciones dignas y aptas para desempeñar sus actividades en estas instituciones. Por dar un ejemplo, es bien conocido la realidad a nivel nacional que sufre la fuerza pública, en la que ellos mismos hablan de los salarios bajos, de la poca indumentaria. El mismo don Walter Zúñiga en algún momento menciona que se sienten como en una jaula con el tigre suelto, porque en estos momentos cuenta con mayor recurso y poderío en algunos casos las instituciones dedicadas a la violencia más que las instituciones dedicadas a la contención y represión de esta, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que hayan más involucrados en la contención de la violencia, pero aún es más urgente que el Estado se comprometa cumpliendo con presupuestos, reestructurando políticas que se convierten en las mismas trabas para muchos de los que desean realizar una buena gestión al frente de estas instituciones. Con respecto a qué es mejor, si la prevención o la represión, la prevención siempre será más económica y con implicaciones positivas al futurible de largo plazo. Invertir en educación, programas de prevención, de concientización, así como recursos para mantener la juventud estudiando y haciendo deporte siempre será el mejor camino. Las sociedades, por el hecho de ser sociedades, siempre ocuparán medios represivos, claro está. Pero el fenómeno de la violencia no debería sobrepasar la capacidad de los estados, pues en diferentes latitudes se han visto las terribles consecuencias y el coste reparatorio. Entonces, reafirmando, la prevención siempre será mejor que la represión, y si se llega a lograr, se obtendrán resultados muy positivos. Espero estén bien y muchas gracias por la atención brindada.